Hola, bienvenidos a este devocional. Este es el día 3 y te voy a leer la misma porción del día de ayer. Ayer leímos esta porción, pero solamente meditamos en la primera parte. Dice así, Colosenses 1, verso 3 al 7. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, en nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El día de ayer vimos la primera parte acerca de lo que hay en la vida del cristiano: fe, amor y esperanza, y al final un pequeño reto acerca de por quién estás orando, como Pablo lo estaba haciendo. Pero en esta segunda parte de esta porción, quisiera enfocarme en este hombre Epafras y en el mensaje que él estaba declarando. Epafras se le menciona por Pablo como un consiervo y dice fiel ministro, dice un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿En qué consiste esa fidelidad de Epafras? ¿En qué consiste esta palabra consiervo de Pablo? En declarar el Evangelio. Epafras es fiel en declarar las buenas noticias. La palabra evangelio se utiliza para describir estas buenas noticias que hay en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Así lo declara Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ese es el evangelio que él aprendió, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué son buenas noticias para nosotros estas? Porque todos hemos pecado. Esa es la realidad de nuestra condición como seres humanos. Hemos pecado, nuestro pecado es evidente, y ese pecado tiene una consecuencia. Pero las buenas noticias es que esas consecuencias las recibió Jesús en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, y al resucitar al tercer día, eso me declara que su sacrificio y las consecuencias de nuestros pecados fueron satisfechas en Jesús. Y tenemos ahora nosotros vida eterna gracias a la obra de Cristo en la cruz. Esas son buenas noticias. Epafras declaraba estas noticias. Y me llama la atención que esas buenas noticias, dice aquí en el verso 4, ¿no? Llegaron a vosotros, dice, así como a todo el mundo, ¿no? Y dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. Me encanta que Pablo puede decir, ha llegado a todo el mundo. Esta predicación del Evangelio está, déjame decirlo así, en nuestras manos. Tenemos que llevarla a todo el mundo. Pero este Evangelio siempre va a llevar fruto y crecimiento en las personas a las que la escuchan. Es hermoso saber que el Evangelio tiene este efecto y produce cambios y produce fruto, ¿no? Fruto que bendice a las personas alrededor. El Evangelio transforma vidas, transforma familias, transforma comunidades, lleva fruto. Y me encanta que dice, y crece en vosotros, ¿no? Y crece en vosotros. Ese evangelio que han escuchado, al final dice, también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Otra vez, ese fruto, ¿cuál es ese fruto que crece a través de la predicación del evangelio, a través de oír y conocer la gracia de Dios en verdad? Pues se manifiesta a través de el amor. Jesús dijo que los verdaderos discípulos se darán cuenta que son verdaderos discípulos cuando nos amamos unos a otros. Entonces el Evangelio está en nuestras manos. Necesitamos, como Epafras, ser fieles en predicar el Evangelio, en anunciar el Evangelio, para que otros puedan conocer y recibir la gracia de Dios, sus vidas sean transformadas, lleven fruto, y sobre todo este fruto de amor.
Nos vemos mañana.